dónde y cuándo se tendría que hacer. Eso es a lo mejor un elemento que tendríamos que siempre identificar. En las cuestiones de código es importante que ustedes pues también vayan determinando cuáles serían los momentos precisos quizás cuando sean necesarios para poder implementar cada sección, ¿no? Entonces, a esas alturas, pues dentro de los elementos que vamos manejando, pues recordamos la clase, el método, el constructor, la instancia, el objeto, el encapsulamiento, etcétera, etcétera. Entonces creo que sí son diferentes a lo mejor cuestiones, situaciones que deberíamos estar siempre pendientes para poder trabajar con él. ¿Ok? Creamos un nuevo proyecto entonces, más o menos, y vamos a comenzar a agregar lo siguiente. Voy a presentar en pantalla completa. Y ya vamos a ver parte de nuestro espacio, más o menos así. ¿Ok? Para esta ocasión, bueno, en este ejemplo lo vamos a hacer simple y ya ustedes tendrán que determinar también cómo serían los cambios o los diferentes cambios que se podrían implementar. El ejemplo se llama, bueno, el elemento que vamos a agregar se llama ArrayList, que es una especie de lista que nos va a permitir hacer varias modificaciones y es lo que quiero que ustedes a lo mejor vayan observando para que ustedes comprendan su utilidad y también determinen el momento en que sería justo para poderlo ocupar. Voy a agregar un elemento, bueno, mi ejemplo se llama mi lista, que sería un objeto de la clase ArrayList y tiene también su propio constructor. Para que esto pueda funcionar, necesitamos ingresar una librería. Parte de la librería sería el Using System Collection. ¿Ok? ¿Lo tienen listo? ¿Me comentan? Deme un segundo porque mi visión no está agarrando. Ok. Parte de esa librería, así como teníamos, por ejemplo, un threading para colocarle un slip a cada sección dentro de lo que codificamos para ponerle un dibujito o algo por el estilo, pues ya, yo creo que también todo ese tipo de cuestiones y elementos, podrían ser útiles para que, pues también ustedes en algún momento puedan comenzar a imaginarse cómo era la cuestión o cómo es la cuestión a lo mejor ya de su proyecto, ¿no? Que ustedes pues también vayan tratando de implementar pues los elementos que nos van a servir. ¿Ok? Dentro del elemento vamos a lo mejor a colocarle o vamos a poder como que llenarlo. En teoría es un vector, por llamarlo de alguna manera, pero tiene otras posibilidades. Es lo que más o menos me interesa que comprendan. Mi lista, voy a agregar un elemento, por ejemplo, punto add, que sería como agregar un elemento, y le voy a decir, quiero que agregues dentro de esta lista, hola, ¿ok? Después, ¿qué significa? Si nosotros recordábamos la forma y la estructura de cómo está un array, comienza 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se acuerdan de eso? Entonces significa que en la posición 0 está hola. Mi lista, punto add, y le voy a decir cómo mi lista, punto add, estás. Esto me indica que el array list ya está con 3 elementos, el 0, el 1 y el 2. ¿Ok? Right line y le vamos a decir contenido de la lista. Y acuérdense colocar sus propios comentarios. La primera sección del add, así como si fuera en inglés, está sumando o está agregando. En la siguiente sección, pues vamos a tratar de imprimirlo. ¿Cómo lo vamos a imprimir?
Aquí hay una nueva estructura que se llama un for each. Y el for each hace un recorrido paso a paso, así como lo hiciera un for quizás, pero pues automáticamente también, entre comillas, podría determinar cuántos elementos hay. Si recordamos la estructura de un for, ¿no? El for va del 0, no necesita especificar el tipo que va a almacenar el array list, tal cual. Por el momento no, pero si se va a ocupar, pues ese es donde va a cambiar, que es, bueno, ahí viene el ejemplo, ¿no? ¿Qué significa? Que si voy a obtener números, pues tendría que determinar el tipo de valor que necesito capturar o hacer una conversión. Acuérdense, el convert into para que puedan manipularlo. Les decía, a diferencia del for, dentro del for nosotros comprendemos que tenemos una posición 0 hasta un nivel o hasta hasta donde terminaría y con un incremento de 1 en 1. Y una de las posibilidades o de las desventajas quizás que tenemos es que muchas veces no sabemos la longitud del vector y lo tendríamos que calcular, ¿se acuerdan? Y con la parte, a lo mejor, en la estructura, podría también más o menos funcionar así. For each. Hacemos la traducción. ¿Qué significaría for each? ¿Yo en inglés? Por cada, ¿no? Exacto. Por cada elemento, más o menos, obtén el contenido. Entonces, le voy a decir, por cada elemento, trata de obtener trata de obtener la frase en, ¿dónde? En la lista. En mi lista. ¿Ok? Y le vamos a poner el console write line. Write line. Y trato de imprimir cada elemento. ¿Qué elemento voy a imprimir? La frase que yo pude encontrar. ¿Ok? Aparte del concepto debe ir en mayúsculas. Y ya está. A ver, le voy a poner más o menos un read key. Console.read key. Y ya está. Esto debe funcionar. Profe, Mande. no entendí bien. El for each lo que hace es almacena en la string de ese frase. Ahí guarda lo que está en mi lista, ¿no? Exacto. Es decir, en teoría, frase ya tiene hola. Automáticamente, como tiene un for each, y lo van a ver más adelante también, quizás, va a estar así como que dando vueltas y dando vueltas. Cada elemento automáticamente lo va a determinar. ¿Por qué? Porque va a considerar que mi lista tiene 0, 1, 2 elementos. ¿Ok? En este caso son 3 por total. ¿Sale? Entonces va a ser, por cada elemento va a tener que hacer sus propias vueltas para poder obtener cada valor. Vamos a observar si lo trae o no lo trae. Lo ejecutamos. Ahí está. Más o menos. Así se debió ver lo que sería nuestro contenido. ¿Me explico? Si ustedes quisieran colocar una variable dentro del array list, pues técnicamente el punto add tendría que tener una variable y ya no tendría que estar entre comillas. ¿Sale? ¿Sí les quedó? A mí sí. Ok, los demás, acuérdense, es importante tratar de generar la práctica para que lo puedan. ¿Por qué se escucha distorsionada mi voz? Está con alta calidad mi infinitum. Es que cuando está hablando se distorsiona más o menos cuando habla. No sé si Es internet. pero Es mi internet, no puede ser. A ver. No, de mi Yo compañero, lo porque escucho yo lo bien. escucho súper bien. El de Dylan. Ah, ok. Ah, es en internet, Dylan. Bueno. Sí, está bien, igual aquí. Ok. Pero, ¿qué le dijo Alexander? Almacena no sé qué, dijo. Sí, lo que pasa es que cada elemento, decíamos, la lista automáticamente, bueno, nosotros sabemos que ya tiene esto. Y bueno, y lo puse tal cual para que ustedes identifiquen que es el contenido. ¿Ok?
Entonces, nosotros ya sabemos que está esto, pero nosotros necesitamos hacer que el programa lo pueda ejecutar y lo pueda mostrar para poderlos manipular. Entonces, al momento de establecer un for each, y decíamos, la traducción es por cada elemento, aquí, si ustedes observan, no está determinando la longitud de lo que sería el array. El array ya, en teoría, ya lo calculó de manera automática, porque ya le dije, ¿de dónde vas a obtener los valores? De mi lista. Y observen cómo se marcó, y si hacemos, y nos tratamos de imaginar quizás que mi lista tiene en los contenidos cada elemento de hola, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué significa? Que automáticamente, por cada vuelta que puede estar dando, porque sabe que tiene varios elementos, los va a estar imprimiendo. ¿Ok? Y entonces es por eso que cuando se ejecuta, se muestra también de nueva cuenta, hola, ¿cómo estás? Pero tienen una posición. Por ejemplo, vamos a agregarle otra línea de código. A ver, vamos a buscar una palabra en particular. Y eso también ustedes lo pueden cambiar. ¿Por qué? Ustedes pueden poner una variable. Yo voy a poner un valor exacto para que lo puedan observar, pero ustedes pueden colocar una variable en algún momento. De eso se va a tratar, pues, obviamente, el ejercicio. Por eso no lo coloco. Vamos a poner el elemento en la posición posición 1 es, y acá determinamos cuál sería la posición 1. El elemento de la posición 1, ¿cuál es? ¿Quién está en la posición número 1? Y eso ya lo saben ustedes. El hola. Hola. No, sería el cómo porque empieza en el hola sería el 0 y el cómo sería el 1. Exacto. Entonces, sí, ya estoy viendo los likes que están dando y son correctos. ¿Ok? Mi lista. Y vamos a decirle, y acá es más o menos como lo manipulamos con el vector. Mi lista en la posición 1. ¿Ok? Bueno, no marco error. Vamos a imprimirlo. Bueno, vamos a ejecutarlo para observar qué hay. Se supone, bueno, ya sabemos cuál trae, pero en su ejecución, pues tendría que mostrar. El elemento de la posición 1 es ¿cómo? Y es correcto. ¿Por qué? Teníamos posición 0, posición 1, posición 2. ¿Listo? ¿Comprendido? Profe, ¿cómo se llama eso de array list? ¿O qué es lo que hacía? Es como un vector que tiene mayores posibilidades. Porque, bueno, lo que estamos observando, a lo mejor para recorrerlo es más sencillo. Ustedes en algún momento tendrán que combinar, pues porque son dos elementos distintos, porque viene de una clase ArrayList que se encarga de poder manipular cada elemento o todos los elementos que se puedan introducir. De cierta manera diríamos, los elementos a lo mejor son indeterminados, sí, o al menos podríamos decir hasta a nuestro programa hasta cuándo podría detenerse. Pero las posibilidades que tiene es que cuando ya se crean, automáticamente podemos como que rellenar los valores. No sé si están viendo los conceptos de pilas y colas, pero ustedes pueden como estar agregando elementos a la lista. Puedo agregar, y una vez que termine, pues ya puedo hacer varias funcionalidades con la propia lista, que es lo que quiero que observen. Hasta ahorita lo único que hemos hecho, me parece, es tratar de imitar lo que hace un vector. Colocamos los elementos, los podemos imprimir y hasta puedo localizar un elemento en particular. Ustedes dirían, si comparan la cuestión de línea de código, ¿es más líneas escribir un código en cuanto a un vector o podría ser otra opción? Ya cada quien determina cuándo lo va a poder ocupar. ¿Ok? Después, vamos a, por ejemplo, en un array o en un vector, voy a hacer la diferencia entre array y array list son a lo mejor similares, pero para que lo identifiquen rápidamente, voy a decir un vector tal cual como lo conocemos y el array list con las posibilidades que tiene. Entonces, por ejemplo, yo voy a decirle, hola, ¿cómo estás? Y vamos a decirle, vamos a insertar un elemento. Entonces, ¿cómo lo vamos a insertar? Mi lista, punto, insert, y acá le voy a decir en la posición 1, inserta
en su nombre. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Acuérdense. Acuérdense dónde estaba la posición, qué había en la posición 1. Entonces, ¿qué va a suceder? Automáticamente como que se va a extender la lista. Esta línea exactamente me está diciendo, insértalo en la posición número 1 del array list. Entonces lo vamos a ejecutar y vamos a ver cómo quedaría la frase. Y ahora dice, perdón, hay que volverla a imprimir. Ya lo insertamos y ya está puesto como tal, pero pues hay que volver a ejecutar lo que podría ser la lista. Bueno, vamos a ver si lo puede traer otra vez con el for each o lo hacemos con el for como tal. Vamos a hacerlo con el for para que también vean la cuestión a lo mejor de cómo lo determinaría. For, por ejemplo, int i igual a 0. La diferencia del for each, por ejemplo, i tiene que ser menor a mi lista, punto, y acá si yo, por ejemplo, el for, ¿cuándo se va a detener? Cuando pueda encontrar el final de la lista, ¿ok? Pero como no lo sé, los tengo que contar, y para eso tengo una opción que se llama count. Obtiene el número de elementos actuales del contenido del array list, y lo puedo obtener, así como el length en el vector tal cual, ¿ok? Y le puedo decir, una vez que ya tengo la estructura, imprímelo de nuevo. Ok, y voy a imprimirlo más o menos así. ¿Y qué voy a imprimir? Mi lista. Ya está. Ok. Esta es la forma en cómo podría imprimirlo. Ok, tanto con la parte del for each, observen, ya cada quien determina cuál es más sencillo para cada uno de ustedes. Ok, el for each, cómo lo hace y cómo lo haría el for en particular. Ok. Si lo volvemos a ejecutar, ahí está. ¿Cómo estaba primero? Hola, ¿cómo estás? Después, en el elemento en la posición 1 es cómo, y después le insertamos, de acuerdo al código, insertamos Mariano, bueno, en mi caso Mariano en la posición número 1, y ahora dice, hola, Mariano, ¿cómo estás? ¿Ok? ¿Sí quedó? Profe, Mande. yo tengo una duda en el... ¿Puede repetir, o sea, la sintaxis del for? ¿Cómo lo dijo? Si int es igual a i igual a 0. Ok, acuérdate. Sí, acuérdate. La estructura del for tiene cómo va a iniciar, por eso siempre es int i igual a 0. Si ustedes se acuerdan, el vector tiene 0, 1, 2, 3, por eso generalmente lo comenzamos en 0, porque si yo hubiese puesto 1 acá, el vector tendría que comenzar desde esta posición. ¿Me explicó? Y después, a diferencia del for each, el for each ya determinó automáticamente hasta cuándo va a estar haciendo el recorrido. A diferencia del for, yo tengo que decirle cuándo se va a detener y por lo tanto mi lista o la lista tiene una propiedad que se llama count para contar el número de elementos para que se pueda detener el for. ¿Ok? Entonces lo único que cambió es esta parte, ¿no? Técnicamente serían dos líneas tal cual. Observen a lo mejor cuál tiene más sintaxis o más elementos para poder ingresar, pero exactamente están haciendo algo igual. ¿Ok? Profe, Mande. profe, para que detecte el comando ArrayList, hay que declarar una librería. Sí, el collection es lo primero que agregamos cuando comenzamos. No lo vi. Ok, System Collection. Ya está. Gracias. Profe, ¿en qué se diferenciaba el de count y length? Hacen lo mismo. Uno es para el array como tal y este es para el array list. Ah, ok, gracias. Acuérdense, cierto, el vector ya sabemos cómo funciona, pero
no tiene estas posibilidades. Por ejemplo, a un vector yo no le puedo insertar en una posición otro valor. ¿Me explico? Porque el vector, ¿cómo funciona? Acuérdense, el vector captura los datos. Vamos a suponer que es el vector este. Los captura y ya está. Con los valores capturados es con los que voy a trabajar. A diferencia del array list. El array list ya los capturé, pero puedo seguirle insertando elementos para poderlos manipular. ¿Me explico? Además, igual los puede buscar dentro del vector, ¿verdad? Exacto, esto lo vamos a hacer. Vamos a ir yendo uno por Profe. uno. Mande. Estamos preguntando por qué el for each no lleva llaves y no interviene con el resto del código. Bueno, porque técnicamente no tenemos más elementos dentro de la lista o dentro de la estructura. Por ejemplo, observa el for. Si tuviéramos a lo mejor otros elementos, exacto. Ya corresponde a la cuestión de estructura. Es como, por ejemplo, colocar un if y solamente colocar, no colocar la llave. Si tendríamos más elementos, tendríamos que colocarlo. ¿Sale? Si un if, por ejemplo, tiene 2 o 3 líneas más, es importante colocar las llaves para poder establecer la estructura entre cuándo es falso y cuándo es verdadero. Lo mismo va a suceder acá. Si yo tengo más elementos que necesito establecer para cálculos, tendría que colocar las llaves. Es solamente un ejemplo de sintaxis, quizás. Entonces solo se permite una línea de código, ¿no? Ok. Y si es Exacto. más de 2, pues ya no. Sí, exacto, porque ya te vas a hacer, bueno, se va a complicar la lectura del código y entonces se va a complicar la lectura del código y en algún momento pues nos vamos a poder perder. Por ejemplo, si yo estoy revisando un código y digo, la línea 11, la línea 17, o a lo mejor diría, ¿por qué no podría estar así? Dirían ustedes. Entonces ya comienzan a ocurrir errores en la cuestión de la modificación. ¿Ok? Pero, por ejemplo, ahí el compilador o no se equivoca, ¿no? Sí, sí. Obviamente la parte del compilador va a estar tratando de hacer la ejecución tal cual como nosotros lo escribimos, porque acuérdense que ustedes están creando programas para desarrollar o solucionar algo. Entonces el compilador va a hacer la ejecución, va a generar un ejecutable como tal y lo va a ejecutar como lo hayan escrito. Si la escritura está mal puesta o si el código está mal interpretado por nosotros, pues quien cometió el error somos nosotros. Entonces, técnicamente es para que ustedes también lleven la lógica de cómo está la estructura de su programa. Y eso se los comento, de manera general. O sea, tengo todavía alumnos quizás que todavía al final de octavo les cuesta trabajo volver a leer su código. ¿Por qué? Porque no colocaron los comentarios que fueran necesarios para poder hacer la lectura. Ok, vamos. Siguiente. Por ejemplo, otra manera de poder localizar a lo mejor un valor podría ser a lo mejor con una propiedad que tiene mi lista punto, acá es mi lista. A ver, la propiedad que tiene es index of. Y dice, localiza un objeto especificado y retorna el índice tal cual donde puedo encontrar el valor. ¿Ok? Entonces, index of, y le voy a decir, quiero que encuentres la palabra Mariana. ¿Ok? ¿Dónde se encuentra la palabra Mariana? Entonces, right line, la palabra está en la posición. Y, ok, vamos a juntarlo aquí para que sea más mi lista. Y ya está acá. ¿Qué significa? Que automáticamente pues tendrá que, a través de esta función que trae, me está tratando de localizar lo que sería esta palabra. Nosotros ya sabemos dónde está. Es lo que estoy comentando, Alexis. Está tratando de localizar el valor. Nosotros ya sabemos dónde está. Observando la lista, sabemos que tenemos hola, ¿cómo estás? Lo insertamos otro valor. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Y entonces está
técnicamente localizando Mariano en la lista. Y si nosotros nos imaginamos la lista, pues en teoría está en la posición 1. Vamos a observar qué trae. Ahí está. La palabra está en la posición 1. ¿Ok? Si yo quiero, por ejemplo, estás, ¿qué posición debería traer? Estás en la posición 3. ¿Me explico? Y aquí ustedes pueden jugar con las variables. ¿Por qué? Porque ustedes pueden obtener un valor de teclado que automáticamente pueda estar manipulando para poder hacer la búsqueda de manera inmediata. Aunque hay otros elementos. ¿Qué significa? Que a lo mejor va a poder, a diferencia, por ejemplo, de un método de ordenación burbuja, de un método de ordenación shell o de un método de ordenación quicksort, la lista también les va a permitir hacer esta ordenación como tal. Es decir, permitir o señalar cómo sería a lo mejor colocar de acuerdo a los propios valores que pueda tener la lista. A ver, vamos a tratar de ponerlo. Y eso lo haría mi lista. Sort. Ahí está acá. Sort dice ordena los elementos en el array list. Entonces, esta sería más o menos, y su sintaxis es bastante simple. Así, tal cual. Lo único que pues tendríamos que tener cuidado es que conforme lo va ordenando, bueno, conforme lo pueda ordenar en su momento, pues ya simplemente hay que volverlo a imprimir. Entonces, es importante determinar exactamente cómo ha quedado. ¿Puedo volver a repetir lo que hace el sort? Lo único que hace es ordenar. Ordenar de acuerdo a las posiciones que pueda tener o los valores que pueda considerar. Por ejemplo, yo ya le puse un sort. Técnicamente tenemos hola, ¿cómo estás? Cuando ya se capturó, le agregamos la palabra Mariano y ya tenemos más elementos, pero ahora necesitamos que lo pueda ordenar. ¿Cómo lo va a poder ordenar? De acuerdo, quizás a la cuestión del número de elementos que pueda tener, o por qué no, de acuerdo a los propios valores que pueda a lo mejor identificar la propia lista. Es decir, a lo mejor cada palabra la puede convertir en su propio binario para determinar cuál podría ser quizás el orden que pueda establecer. Y observen cómo lo ordenó. ¿Cómo estás? Hola, Mariano. ¿Ok? ¿Qué significa? Que vamos a suponer que a lo mejor Mariano tiene el mayor número de elementos y por lo tanto automáticamente ya fue el último que se colocó al final. Creo que es en orden de lista, ¿no? Del abecedario. Sí. Si fueran por números, pues ya también establecería otro valor. Entonces, a lo mejor podríamos considerar también que podría ser el orden como tal. Obviamente lo van a ver con la cuestión a lo mejor de cuando ya sean más números, o sean números en particular. Pero lo que voy es que si fuera un vector, ustedes tendrían que establecer un método de ordenación para poderlo realizar. Y con la lista, pues ya automáticamente a lo mejor podría ser bastante claro o más sencillo, por llamarlo así. Entonces, vamos, si se supone que lo ordenó, entonces también tendría la posibilidad de poder a lo mejor invertirlo. Entonces vamos a observar más o menos cómo sería mi lista punto reverse. Y pues también tendría más o menos algo similar. Vamos a ver, le voy a poner otro for each para que pueda identificar si lo ordenó al revés. Ok, le voy a poner un right line. Solo para separarlo y que más o menos se identifique. Okay. Cómo está ordenado tal cual y cómo lo fue ordenado de manera inversa. ¿Por qué? Porque imagine, bueno,
Dentro de los ejemplos me interesa que les corra porque de ahí tendría que salir la tarea y de ahí ustedes tendrían que imaginarse cómo lo tienen que ocupar o cómo lo tendrían a lo mejor quizás que implementar. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, vamos a ver, si tengo una lista de alumnos, de 10 alumnos, por ejemplo, o una lista de N alumnos, pues voy a capturar a lo mejor sus calificaciones. Entonces, ¿para qué me serviría? Para identificar quién es el alumno que tiene mayor promedio, para ordenar los alumnos de acuerdo a una lista, para localizar un alumno que tenga la mayor calificación o el promedio más alto. ¿Me explico? Entonces, son elementos que nos pueden servir en su momento para que ustedes puedan determinar cuál sería a lo mejor la opción más adecuada para poder ocupar dentro de lo que sería la solución de un problema. ¿Estamos? Entonces, para que más o menos pues también vayan observando que no es así como que tan complicado, pero pues es importante que ustedes más o menos traten de llevar la cuestión de la sintaxis. Aquí es la cuestión también importante de las funciones que trae, que serían agregar, que serían insertar, que serían ordenar de forma inversa, etcétera. También permite, como si fuera una pila, remover elementos, es decir, sacarlo, hacer un pop, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Que puedo borrar algo de la lista y le puedo indicar exactamente qué tiene que borrar. Vamos a poner, por ejemplo, mi lista .remove. Y acá le tengo que decir que voy a borrar. Vamos a borrar Mariano. Ok, vamos a ver si lo puede borrar. Lo puede eliminar. Le podría colocar, mover 1 en particular o mover la posición 1 en particular. Pero de acuerdo a mi lista, hola, ¿estás? Perdón, ¿cómo estás? Hola. Automáticamente la última posición pues ya la pudo a lo mejor eliminar. ¿Ok? Ya no está el elemento que nosotros podíamos ocupar. ¿Estamos? Bueno, ahí está el ejemplo completo para que lo vayan observando y vayan verificando si les funciona, no les funciona, etcétera. ¿Ok? Entonces, de cierta manera, es un ejemplo en la cuestión del manejo de lo que podría ser los array lists y también dentro de esto, pues tendrían que ustedes que implementar todas las cuestiones sobre el manejo de lo que podrían pues ser las clases, los objetos, etcétera. En teoría, el único objeto, ¿cuál sería el único objeto que ocupamos aquí? Es mi lista. Lista. Mi lista. Muy bien. Bueno, al menos ya identificaron parte de esto. ¿Ok? ¿Sí les queda entonces? Profe, ¿puede poner la parte de abajo del código, por favor? Aquí está. Gracias. Traten de agregarle sus comentarios, por favor. Se los recomiendo bastante para que sea más fácil. Profe, ¿y qué hace clear? O sea, ¿lo borra? ¿Es lo mismo que remove? No, borra todos los elementos, me parece. Aplícale y vas a ver, debe parecer que el valor ya automáticamente, todos los valores se han eliminado. Si nosotros lo vemos, por ejemplo, en algo gráfico, vamos a imaginarnos que hay así como que cajitas donde se van a poder insertar valores. Entonces, esos valores se pueden eliminar uno por uno o se pueden eliminar por completo. Bueno, lo estamos viendo en consola y se ve feo a lo mejor, pero creo que la estructura pues, puede ser bastante clara, ¿no? Sí, se encarga de poderlo eliminar por completo. Profe, en la parte de arriba, cuando yo compilo la primera parte, no salen todos los datos. ¿Cuál primera parte? Donde ¿Está? donde dice,
Sí, o sea, sí sale, pero en la segunda parte donde se vuelve a nombrar, no sale. Solo sale mi nombre repetido. ¿Por qué será? Observa que ahí está la separación. Yo creo que me apareció ese error y creo que es en la parte console readline my lista, donde tiene puesto el i. Sí, creo Ahí. que a lo mejor solo colocaste mi lista y no le colocaste la posición. Acuérdate, a diferencia del for each, ya tiene cómo lo va a estar recorriendo, pero en el for hay que indicarle que tiene que moverse a través de las posiciones y quien se encarga de hacerlo es i. Ya lo chequeé, profe, elimina toda la lista. Sale, pues. Cierto. ¿Puede bajar tantito, profe? Es que estaba checando el código. Ahí está. Gracias. Ya quedó, gracias, profe. Excelente. ¿Listo? Excelente, Dylan. Bueno, para los que ya terminaron, traten de llenar un array list con números enteros de forma aleatoria. Llenar un array list con números enteros. E identificar elementos mayores. El elemento mayor y menor. Ahí está. Ok, vamos a hacer en tiempo real. Y van comentando.
Collection. Collection se llamaba la librería.
Profe, Dime qué pasó. si la licencia del Visual Community va a vencer en 4 días, ¿tengo que desinstalarlo, volver a instalar o cómo le hago? No, solo habría que colocarle la clave. O pedir que te expidan una licencia un poquito más extensa. Bueno, tendrías que mandar un correo, me parece, para que puedas hacerlo. Déjame revisar si tengo una licencia para ver si te funciona. Pero creo que son de otra versión. K-Pro. Enterprise Pro. ¿Qué visual tienes? Tengo el Code y el Community, pero uso el Community. Habría que ver si te lo extiende. Bueno, ese es el Professional, creo, o es el Enterprise, el que es completo. Pero tendrías que localizar una clave para poderla aplicar. A ver, Visual Community. Déjame revisar. Revisa si alguna de estas claves te funciona para que lo tengas de por vida. Bueno, lo que dure el año, pues. ¿Cómo vamos? Porque me falta otro ejemplo. Que ese es un poquito así como que más abstracto. ¿Ya lo tiene Pedro? ¿Ya lo tienes, Pedro? Excelente, Pedro. ¿Quién más ya lo tiene, dijo? Ok, vamos a hacer 5 minutos más. Entonces hacemos el otro ejemplo. Muy bien, Alexander. Si fuera examen, ya solamente tenemos 2 días.
Oiga, profe, y esta, por ejemplo, esta librería de System Collection, ¿solo es para C Sharp o hay también para C++? Identificar el nombre para C++. Me parece que de acuerdo al ID que ustedes puedan tener, vas a tener la posibilidad de poderlo ocupar. Me parece que sí lo trae, pero no tal cual. Perdón, sí. Sí, Cristian, es para ordenar. Ahí se nota que no le estaban colocando los comentarios, ¿eh?
Excelente, Luis Ángel. Gracias. Ok, Hawkdom. A ver, Diego, ¿ya terminaste, Diego?
Ya, profe. Ok, a ver, ¿quién nos lo quiere presentar? Más o menos. Repito para que vean sus compañeros. Excelente, Diego, gracias. Ok, Diego, repito. En cuestión de la identificación, o la array list, es excelente, está capturado con números random. Los valores del random creo que solo van hasta llegan hasta el 50, ¿verdad? Diego, no alcanzo a ver por completo. Ok, ya. Ya está. Ok, y después el mayor y el menor en la cuestión de identificarlos. Ahí solamente inicializaste las variables o las posiciones. Ah, ya. Las posiciones para comparar cuál podría ser el mayor y el menor. Excelente. No los ordenaste. ¿Alguien tiene algo diferente? A ver, Pedro. Ok, Diego, gracias. Muy bien. O sea, sí está bien la cuestión de la propia solución. Excelente. A ver, Pedro, ¿cómo te quedó? ¿Sí se ve? Sí se ve, Pedro. Ok. Ahí está. Ahí está. Igual, en los random del 1 al 100, muy bien, 81, 78. ¿Los ordenaste? Sí, los ordené. Y aquí nada más agarré el primero y el último, porque están ordenados. Ok, excelente. Fueron muy bien, excelente. Me da mucho gusto que les haya quedado. Ok, ¿y los demás cómo van? ¿Se les complicó? De hecho, va a ser parte de su evidencia, para que lo tengan ahí pendiente. ¿Estamos? Acuérdense, es importante en cuestión de los ejemplos les puedan servir para que pues también puedan de ahí pues partir para poder hacer las modificaciones que puedan ser a lo mejor pertinentes y sobre todo para pues solucionar todos los diferentes problemas. Acuérdense que en la cuestión quizás este, de su texto o quizás a lo mejor de sus valores o de su código que puedan capturar o algo así, pues darle solución. Es decir, siempre se les plantea el problema y después de ahí pues tendrían que tratar a lo mejor de buscar cuál sería la forma más adecuada de implementar una solución pues por completo. ¿Ok? Dentro del mismo, bueno, dentro del ejercicio que estamos más o menos trabajando, el último concepto me parece que veíamos corresponde a herencia. Bueno, pero antes de pasar al otro elemento, igual que vamos a lo mejor poder ocupar, con la cuestión a lo mejor de poder identificar cuál es el array list como tal, pues técnicamente vimos las posibilidades de poder agregar elementos, de poder contra elementos, limpiarlo, mover de acuerdo a un índice y un remove add más o menos que podrían tener, que a lo mejor podrían ocupar quizás para dar solución o identificar algo que pueda servirles para solucionar el problema, etcétera. Les decía hace un momento, si ustedes a lo mejor tenían una idea en cuestión de cómo poderlo implementar, les decía, si fuera una cuestión a lo mejor de cálculo de promedios o algo por el estilo, pues eso podría servirles, ¿no? Si lo capturan primeramente con un vector y luego lo convierten, pues también es válido. Ya depende de cada quien la forma en cómo pretendería a lo mejor implementar lo que podría pues ser parte de la solución. ¿Ok?
A ver, rápidamente les muestro más o menos cómo podría ser a lo mejor lo que trabajaríamos. Y para que también identifiquen dónde a lo mejor estaría el ejemplo a lo mejor del formulario. Más o menos sería así. Voy a crear un nuevo proyecto, por ejemplo. Sería un nuevo proyecto con forms. Más o menos algo como esto es lo que nosotros tenemos para generarlo. Ya sería más o menos un formulario que cuando se ejecuta se vería así. Observen. Sería la ventanita como tal. Sería el proyecto que ustedes podrían a lo mejor trabajar. Si nos apuramos, pues yo creo que podríamos trabajar con esto también en algún momento, pero pues ya depende de ustedes, solamente para que observaran dónde estaba o al menos qué es lo que hacía. Esto genera un código por default, entonces hay que ser cuidadosos en identificar qué es lo que podemos modificar y qué es lo que no podemos modificar. Entonces, técnicamente esto ya se convierte en promoción orientada a objetos y también a eventos. ¿Por qué? Porque puedo asignarle qué poder realizar dentro de lo que sería una acción. Si observo más o menos algo similar al código completo, observen todas las librerías que necesita para poder se visualizar como si fuera un formulario. El collection, el drawing, el text, el trading, el Windows, etcétera. Y más o menos tenemos una estructura como esta. A ver, voy a tratar de eliminar los controles. Aquí, bueno, más o menos. El espacio de nombres. Y ustedes, si ustedes observan algo como esto, técnicamente, ¿qué estaría haciendo aquí? ¿Alguien sabe? Si se quitan las librerías, no se podría ejecutar completamente el código, ¿no? Sí, pero el concepto, acuérdense de los conceptos que estábamos viendo, ¿cuáles eran? Heredación. Herencia. Herencia. Técnicamente, la class form, porque así se llama mi proyecto, form 1, automáticamente está heredando de la clase form. Es decir, toda la cuestión de poder hacer los dibujitos se tiene que heredar para que ya esté dibujado. ¿Me explico? Técnicamente, ¿esto qué implica? Este término también ya lo conocemos. ¿Cómo se llamaría esto? ¿Constructor? Excelente, el constructor. Y de ahí comienza todos los componentes que serían, inicializa todo lo que puedas necesitar para trabajar y por lo tanto puedes ocuparlo. Y ya está. Entonces, dentro del ejemplo, a ver si tenemos aquí. Ok. Le puedo agregar los botones que yo considere. Por ejemplo, tengo un botón, simplemente lo arrastro. Y ya tengo el botón a lo mejor que me pueda servir y que pueda ocupar. Ok. El botón tiene propiedades. Aquí están. En la cuestión de sus propiedades, aquí estarían los elementos. Voy a poner el nombre y ya lo cambio y ya está. Y cuando quiera programarlo, pues simplemente voy a hacer doble clic sobre él. Por ejemplo, hago doble clic sobre él y automáticamente sale la lista. Quiero mostrarle un mensaje. Como lo conocemos en Windows, como lo vemos, meshesbox.show. Y acá le pongo, hola, ¿cómo estás? Y ya está. Automáticamente lo ejecuto. Y a lo mejor, de acuerdo al texto, ya le puedo decir, ok, aparece el texto. Ok, y hay más posibilidades. ¿Me explico? Quiero llamar a otro formulario. Y eso solamente es para que ustedes pues también comprendan. Voy a agregar otro formulario, por ejemplo. Simplemente le doy agregar. Ok, acá, agregar. Nuevo elemento. Y acá localizo formulario de Windows Form. Lo agrego. Y ya le puedo poner el nombre que guste. Pero lo que yo necesitaba que observaran era, bueno, es un espacio como este, como tal. Lo que me interesaba que ustedes observaran más o menos era que para llamarlo tengo que hacer esto. Este concepto, ¿cómo se llama? Este que está tal cual aquí. Crear objeto, no instanciar, que diga, instanciar. Excelente. Está haciendo una instancia del objeto de form 2. Y por lo tanto, form 2, que así se llama el formulario, le voy a decir que era un objeto, establece su constructor vacío por default y acá simplemente muéstralo. Y entonces, cuando le ejecuto, pues ya prácticamente hace la ejecución. El foco por default está aquí, pero yo le hago clic acá y automáticamente aparece otro formulario. ¿Estamos?
Si lo observaron, entonces, ¿qué quiere decir? Que los elementos que estamos trabajando dentro de lo que vemos en la parte de consola, pues son prácticamente los que se aplican en esta cuestión de programación tal cual visual. Ok. Esto lo pueden ustedes ejecutar en su computadora. Pueden crear un proyecto más o menos así, solamente para que lo puedan tomar a lo mejor como práctica o algo que... O sea, si pueden trabajar con eso o no. Si no, seguimos con la parte de consola. Yo sí, profe. Profe. De hecho, ya hasta tengo algunos. Bueno, uno nomás. ¿Sí? Entonces, a lo que iba es que todo lo que a lo mejor estamos manejando en la parte de consola, de lo que veíamos, es prácticamente... Sí. Bueno, solamente era un ejemplo para que más o menos lo vieran y trataran de identificar que los conceptos que vamos aplicando, porque si me dicen, ¿dónde se... no se ejecuta, Houghton, que me pregunte o que me digan, ¿dónde se ocupa en particular? Pues técnicamente es en esto, ¿no? Esto es lo que se está ocupando prácticamente para que puedan considerar y contemplar que la cuestión de programación orientada a objetos es importante la forma en cómo se pueda aplicar como tal y comprender cada elemento porque se van a estar viendo, ¿no? Si ustedes van a programar en la cuestión a lo mejor de la parte gráfica, entonces prácticamente se puede mostrar, se puede estar visualizando. Y acá tenemos toda la lista de controles para tener un proyecto bastante, bastante completo. Desde las listas, desde a lo mejor los checkbox, button, los combo box, los picker, etcétera, que puedan ocupar para sus proyectos, pues podrían ser bastante, bastante amigables. Entonces, ¿por qué? Siempre y cuando nosotros tengamos la opción para poder aplicarlo y poder ejecutarlo dentro de un programa, pues sería bastante, bastante, bastante agradable. ¿Ok? Vamos a ver la tarea para que tengan de la implementación. Aquí está. Ejercicio 1. Ok, son 2. El 2 creo que ya lo hicimos. Entonces, este va a ser la tarea, por favor, para que lo tengan pendiente. Dice, implementar una clase denominada transformar, el cual retorne un valor en letras que resulte de la transformación de una cantidad entera enviado como parámetro al instanciar la clase. Evaluar las cantidades del 1 al 10 y si fuera el usuario, si el usuario ingresa un valor fuera del rango, muestra el mensaje fuera del rango. Crea un programa para probar la clase transformar. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo voy a colocar 1 y debe mostrar como respuesta 1. Si coloco 2, debe mostrar como respuesta 2. ¿Ok? Si coloco a lo mejor 1, me debe devolver 1. Si coloco 5, me debe devolver 5. ¿Ok? ¿Pregunta? Esa es la parte sencilla. Vamos a hacer quiera- una array que contenga el string, ¿no? Cada quien va a determinar lo que necesite, ¿eh? Para compararlo, para hacerlo. Si necesita 2 array, todos son gratis, entonces pueden ocupar los que consideren ustedes adecuados. ¿Ok? ¿Sale? Bueno, esa sería la primera parte. Puntos extras sería bastante, bastante bueno que fuera así. De hecho, si se ponen a trabajar en esto, pues en gran avance para su proyecto tendrán. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo pongo 150, 250, podría dar como respuesta. Si yo coloco a lo mejor 525, como respuesta tendría que dar 525. ¿Ok? ¿Pregunta? Bueno, pues es que también tienen que tratar de implementar. O sea, lo podemos hacer del 1 a 10, ¿cierto?
Pero pues también es importante que ustedes puedan comenzar a tratar de implementarlo. Y esta parte a lo mejor quizás lo puedan resolver con la cuestión de los vectores y los arrays, ¿no? Ya cada quien determina. ¿No? Es importante poner en práctica, ¿no? Yo lo que no quiero imaginar es que tenemos a lo mejor 2 días a la semana y en toda la otra semana pues ya, estamos de vacaciones y terminamos y ya cuando otra vez nos volvemos a sufrir jueves y viernes. Y no es así. Entonces, la cuestión de esto es importante que ustedes puedan trabajar fuera de tiempo y poder colocar diferentes prácticas, ¿no? Ponerse a lo mejor sus propios retos, etcétera, etcétera, que pueda servirles y que pues a su vez pues, pueda ayudarles a incrementar la cuestión de nivel de programación, porque no podemos llegar al siguiente cuatrimestre, o de hecho a lo mejor lo estarían viendo en su propia materia de estructura de datos. Tendría que estar a lo mejor puesta la cuestión de la lógica, ¿no? Y hay que practicarlo. ¿Estamos? No, no, Ángel, el form solamente era para que ustedes observaran. Excelente, Alexander. Solamente era para que observaran que los conceptos que estamos visualizando, que vemos en programación orientada a objetos, se aplica en la parte de programación visual. ¿Me explico? O sea, porque es que me dicen, es que se ve feo, cierto, se ve feo, pero estas son las bases que tenemos que mejorar o ir mejorando día a día para que cuando ya se comiencen a implementar dentro de dentro de sus propios proyectos, pues también comencemos a imaginarnos, ¿no? Cómo podría ser parte de esta solución. ¿Ok? ¿Pregunta? Bueno. Entonces, este es el ejercicio, por favor, para que lo puedan practicar y lo puedan comenzar a subir. ¿Ok? Nos vemos la próxima clase. Nos vemos mañana. Mañana vamos a ver otro concepto. Y también no sé si ya van a comenzar a establecer sus propios equipos para que también la siguiente semana, ¿qué es la siguiente semana? La siguiente semana ya es marzo, más o menos estaríamos así. Y técnicamente, seremos de vacaciones el 22 de marzo. Entonces, seremos el 22 de marzo. Técnicamente el 19 ya tendríamos algo en la cuestión la cuestión de algo del proyecto es casi el 90% de su propio proyecto. Entonces, dentro de esto que pueda transcurrir, vamos a ver otros conceptos, a lo mejor de lectura de archivos, a lo mejor podemos hasta, ¿por qué no? Algo de base de datos. ¿Llevan base de datos ahorita? ¿Llevan base de datos ahorita? No, profe. Ok, bueno, traten de implementar cuántos serían los elementos de sus propios equipos, permítame. Bueno, va. Dicen... No, la cuestión del... Bueno, traten de hacer su bosquejo de cuáles serían sus integrantes. Bueno, ahí aparece que son 34. 4. Vamos a poner como límite 4, para que más o menos lo vayan pensando. Para que más o menos lo vayan platicando. Para hacer propuestas, ¿ok? ¿Sale? 4. Vamos a considerar 4 y vamos a ver cómo se organizan.
y mañana lo platicamos. ¿Ok? Entonces voy a tratar de subirles el módulo, el ejercicio para que ustedes lo puedan tener. ¿Ok? Y ya comiencen a